buenas noches a todos y todas que nos sintonizan en el Facebook de Centro Sofía de la Universidad del Sagrado Corazón. Qué alegría volver a conectarnos por aquí, por estas redes. Qué bueno, hace ya un par de meses que no hacíamos un live y entendemos importante volver a darles cariño a ustedes que siempre nos siguen y nos preguntan y nos escriben por inbox y por Messenger y siempre nos están, ¿verdad?, solicitando que siempre abramos más espacios de formación adaptados al mundo digital, así que estamos muy felices de volver a saludarles. Gracias por las buenas noches, por los que se van uniendo. Mi nombre es Edwin Figueroa, soy el gerente senior del Centro Sofía, que es el Centro de Reflexión Teológica, Acompañamiento y Acción Social de la Universidad del Sagrado Corazón. Hoy estaremos comenzando uno de dos Facebook Lives en vivos que le hemos titulado Religión en Contexto, ¿verdad? Porque vamos a estar trabajando dos temas importantes que están muy estrechamente relacionados con la experiencia religiosa en Puerto Rico. Hoy, miércoles 24 de mayo, estaremos profundizando en la predicación, ¿verdad? En lo que es la predicación y cómo el predicar está enlazado con el mensaje de la justicia y la paz en nuestro país. Y tenemos unos invitados de altura que nos van a estar acompañando en esta noche. Así que les invito a que compartan este live, que puedan enviarlo a otros amigos que a lo mejor no lo puedan ver en vivo, pero después lo van a poder ver grabado. Así que les invito a que se unan a esta conversación. Vamos entonces a presentar a nuestros invitados, invitada de la noche de hoy. Y voy a comenzar con la reverenda doctora amiga Ibeliz Valentín Vera. Ella es capellana de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Recinto Metro. Es la directora de capellanía y también es pastora de la Iglesia del Nazareno Vida Abundante. Ibeliz, qué bueno verte otra vez por estos medios. Siempre grato, de verdad que y siempre, la pandemia dejó cosas buenas, ¿saben? No Sí. todo fue tan difícil y una de las cosas buenas fueron estos juntes maravillosos. Le doy gracias a Dios por eso, ya los echo de menos, ¿sabes? Así que gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Y no, ya estamos en transición a un podcast, así que pendiente porque pronto Eso vamos está bueno. a mover esto a un canal de podcast. Bueno, pues también vamos a presentar al reverendo doctor amigo Gamaliel Ortiz Guardiola. Él es pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo de University Garden. Querido Gamaliel, ¿cómo estás? Estás en mute. Saludos, Edwin, a ti con mucho gusto, a mi hermana y amiga Ibeliz Valentín, y a toda la gente que estará conectada o que en algún otro momento estarán conectándose a esta conversación. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias, Gama. Y te has hecho viral estas últimas semanas, déjame decirte. Te has hecho viral, así que quiero que nos cuentes un poquito de ahorita por qué te has hecho viral. Vamos, Y finalmente presento al fray reverendo doctor amigo Yamil Samalot, que él es nuestro coordinador de reflexión teológica del Centro Sofía y es fraile de la Orden de Predicadores, ¿verdad? Y profesor de nuestra universidad, catedrático de nuestra universidad. Bienvenido, Yamil. Muy buenas noches, bendiciones, un abrazo bien grande otra vez a Ibeliz, a Gamaliel y a ti, Edwin. Gracias desde ya por haber dicho que sí a este junte para ver si ponemos un granito más de arena en el bien que se puede hacer por nuestro querido Puerto Rico. Gracias, Yamil. Vamos entonces a iniciar esta conversación, ¿verdad? Hoy hemos titulado este encuentro, gracias a los que se siguen conectando, hemos titulado este encuentro Predicar el Evangelio
2 puntitos, compromiso del púlpito con la justicia y la paz. Y hoy tenemos 3 personas, 3 predicadores, ¿verdad? Que tienen en su vocación, incluso yo diría diaria, semanal, predicar en algún púlpito de Puerto Rico, ¿verdad? Y me gustaría comenzar que primero nos cuenten un poco la pasión por predicar. Me gustaría empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso de predicar para ustedes? ¿Y qué sienten cuando predican? ¿Qué pasa? Cuéntenos un poco de esa pasión de predicar. Y me gustaría, Ibelis, que comenzaras tú. Esto no es justo. Yo creo que por ser la única chica en el grupo me están tirando a los leones, ¿verdad? Primero en el saludo, ahora. Mira, alguien decía en nuestra denominación, cuando hacía las entrevistas a los candidatos al ministerio, le preguntaba si nosotros no te aprobáramos para pasar al próximo paso, ¿no? ¿Qué tú harías? O sea, ¿cómo tú te sentirías? ¿Qué sería el futuro para ti? Y era como una pregunta de esa muy capciosa, porque si le dices no hay problema, yo acepto la voluntad, pues es como que ¿dónde está tu pasión? Y el espíritu que te mueve. Pero también si le dices no, me molesto, me voy, no sé qué, pues también es otra, ¿verdad? Es difícil. Pero para mí fue una pregunta muy sabia, una pregunta llena de sabiduría, porque hay una pasión, hay algo que va más allá de nosotros mismos, que es ese fuego del que hablaban los profetas Jeremías, Isaías, ¿verdad? Que no se puede contener. Y yo creo que si vamos a hablar de la predicación, no solo, o sea, no de todas las áreas del ministerio, pero vamos a hablar específicamente de la predicación, yo creo que es ese llamado profético de denunciar y anunciar. Y el profeta no se puede quedar callado, va más allá de nosotros mismos. A veces cuando pasan, por ejemplo, he tomado unas semanas de vacaciones extendidas o sabática porque tenía como que muchas cosas encima de la iglesia, y cuando pasan las semanas es como si algo te faltara. No porque necesitemos una plataforma para nosotros escucharnos a nosotros mismos o hacernos oír como importantes, sino porque el espíritu nos mueve, porque hay cosas que decir, porque hay cosas que denunciar, pero hay cosas que anunciar. Gracias, Ibe. Cuéntanos, Gamaliel, de esa pasión de predicar. Bueno, pues para añadir a lo que Ibelis está diciendo y no ser repetitivo, entonces voy a decir esto, Edwin, en un mundo y en una sociedad como la nuestra, que la gente vive rodeada y ahogada por tantas señales y proyectos de muerte. En una sociedad como la nuestra, en la que la gente, como he dicho en otros momentos y en otros foros, Edwin, está, desde mi punto de vista como pastor y en el encuentro con la gente está incluso lo que yo llamo agotada emocionalmente, porque no saben cuándo va a llegar la próxima mala noticia, la próxima noticia pública, colectiva, que atenta contra la dignidad o que atenta contra la calidad de vida, contra el funcionamiento digno mínimo de la cotidianidad de la gente. En una sociedad así, en el caso mío, ¿cómo no sentir pasión por una propuesta que es la propuesta de Jesús, que es una propuesta totalmente contraria? Y para descubrir totalmente lo contrario, para posibilitar totalmente lo contrario de lo que la gente está encarando en una cotidianidad que los agobia, que los
anquilosa que los entumece, que los hiere, que los golpea, que les violenta. Así que la pasión surge, Edwin, de que nosotros y nosotras estamos frente a una fe, a un texto, a una vivencia comunitaria de esa fe que es anuncio de vida. ¿Cómo no vamos a sentir pasión por anunciar la vida cuando todas las fuerzas en nuestra sociedad quieren hacer como lo hicieron a Jesús, quieren poner la piedra sobre el sepulcro? ¿Cómo no vamos a sentir pasión por anunciar aquello que es lo absolutamente contrario a eso que es la vida? Y como lo describió el evangelista Juan, la vida en abundancia. Por ahí va. Gracias, Gama. Yamil, y tú perteneces a una orden que se llama la Orden de Predicadores, así que cuéntanos un poco. Figúrate. Eso mismo. Siguiendo esta línea que trae Gamaliel del Evangelio de Juan, a mí me encantan las cartas de Juan cuando él siempre dice, estamos compartiéndoles lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Entonces, cuando tú has visto y oído, es decir, cuando tú has experimentado en la vida creyente, en este caso en la vida creyente en una persona, en una experiencia con una persona que es la persona de Jesús de Nazaret, que uno siente, entiende, vive ese gozo de una vida liberadora, una vida que planifica al ser humano, porque por lo menos así es como yo lo he experimentado, gracias a Dios, desde adolescente, ¿verdad? Esa vida con Jesús me ha permitido planificarme como persona y los que están alrededor mío, ¿verdad? Vivirlo así. Yo creo que es la experiencia de estos compañeros y compañeras. Y cuando tú has vivido eso, pues tú quieres compartirlo, ¿verdad? Porque precisamente, como estaba diciendo Gamaliel, en el caso de la Orden de Predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán, hoy estamos precisamente los dominicos y las dominicas celebrando una fiesta, llamamos la traslación del cuerpo, ¿verdad? De Domingo a la tumba donde está ahora. Pues viendo que él fundó una orden porque sintió dolor, ¿verdad? Ahí utilizo la palabra pasión en el sentido de dolor, ¿verdad? Siempre la pasión tiene esa doble dimensión, de un dolor por lo que estaba viviendo la gente, gracias, o debido, mejor dicho, a la mentira, a cosas, a creencias que les destruía la vida. Pues esa pasión, ese dolor, llevó a Domingo a fundar una orden que te permitía el gozo, ahora la pasión en este otro sentido, de compartir lo que se había vivido, lo que se había experimentado. Entonces, por eso, por lo menos yo lo vivo así, yo creo que los compañeros también. Genial. Yo creo que era importante partir de ahí porque hoy creo que en la predicación del púlpito, ¿verdad? Muchas personas antes tenían que llegar a una iglesia o quizás a una plaza para escuchar una prédica. Y hoy basta con darle play a un video en redes sociales para aparentemente escuchar también una prédica, ¿verdad? Y creo que toda persona que se para, ¿verdad? Y que indica y que asume una vocación de ser predicador o predicadora, en algún momento trató de asemejar o de buscar o de sentir la misión de seguir la labor de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y los hemos traído a ustedes porque ustedes entendemos que comparten, ¿verdad? Y que han compartido por muchos años y a través de sus prédicas ese ejemplo de Jesús que es el que vemos en los evangelios, ¿verdad? Esa prédica de Jesús. Pero Jesús no sabemos, Jesús no tuvo que ir a ninguna universidad, posiblemente se sentaba con sus discípulos a pensar sus prédicas, no sabemos si le daban retroalimentación,
si le decían, no, mejor di esto, no sabemos, pero seguramente sí podemos saber de ustedes, ¿verdad? Ante la gran diversidad de predicadores y a la gran muestra de predicadores que hay ahora en Puerto Rico y en el mundo, porque podemos acceder ahora a cualquiera de ellos, me gustaría que ustedes profundizaran cómo ustedes se preparan para predicar, ¿verdad? ¿Cuál es la preparación que merece un predicador? O basta con que yo abra la Biblia y empiece a hablar, ¿verdad? Cuéntenos un poco de eso. ¿Cuál es esa preparación? ¿Qué debió estudiar? ¿Qué es lo que pasa antes? La preproducción, ¿verdad? El pre, antes de que ustedes lleguen al púlpito. Y me gustaría que empiece Gamaliel. Estás en mute. Perdón. Es que ustedes saben que yo no soy el más tecnológico, así que... Pues mira, Edwin, el primer ejercicio que voy a confesar aquí que yo hago a la hora de ir hilando los pensamientos, los primeros asomos y luego ya los desarrollos un poco más formales y formados de las ideas que quiero comunicar, hago el intento de que el punto de partida de la predicación es y sea la gente que me está escuchando. Uno de los elementos de los que yo vivo y me nutro en estos casi 32 años que cumplo ahora en un mes y medio de vida ministerial consecutiva es, repito, tratar que mi punto de partida sea el que escucha, ¿no? ¿Y cuáles son, Edwin, esos universos? Y uso la palabra intencionalmente en plural. Esos universos, esos mundos, esos espacios que esas personas a las que yo intento servir, ¿cuáles son esos espacios que esas personas están ocupando en su cotidianidad? Y para eso, Edwin, a su vez, estoy hablando de preproducción, si yo en la semana, Edwin, estoy hablando exclusivamente como puedo hablar y como siempre lo hago desde la honestidad por mí y de mí. Si yo no tengo encuentros concretos ahí de uno a uno con la gente, ya sea en la sala de su casa o en la oficina pastoral, confieso que se me hace muy difícil el asunto de la predicación. De semana a semana, para mí, parte fundamental de mi agenda es el encuentro con la gente. Si no hay encuentro con la gente, puedo caer en las cuestiones deductivas de afirmaciones generales, abstractas, y de ahí tratar entonces de partir para llegar a unas cosas más específicas. Pero el encuentro con la gente, el estar en contacto con la gente, que para mí es el fundamento de la pastoral, porque la pastoral es eminentemente presencia con la gente y en la vida de la gente, que es lo que he hecho por estos 32 años de mi vida, con otros deberes y responsabilidades, pero siempre pegado a la pastoral, ha sido partir de esa realidad. Y digo eso, Edwin, para ceder el turno, sostenido también en el hecho de que eso fue lo que hizo Jesús. Los encuentros de Jesús con la gente fueron su materia prima fundamental y principal para comunicar las cosas que diseminó y que comunicó. Así que en ese mundo, Edwin, en el que la gente está enfrentada a todo eso que dije al principio, para no volver a repetirlo, pues desde ese mundo es que hay que hablar, porque si no, Edwin, incluso en el caso mío como varón y varón casado con una familia, etcétera, etcétera, uno tiene que tener mucho cuidado de no estar hablando, no porque uno sea acaudalado, sino hay otros referentes de privilegio social,
uno tiene que tener muchísimo cuidado, esto lo podemos abundar después, de uno no empezar y terminar hablando, aún sin darse cuenta, desde el privilegio, que es uno de los grandes y atroces peligros, por no decir que es el mayor, desde el cual una persona puede hablar con un público. Y me callo porque soy predicador y entonces lo sigo por ahí, ¿no? Gracias, Gama. Yamil. Ese es el mal de todos nosotros. Somos predicadores y profesores y si nos dejan, estamos ahí. Pero lo voy a agarrar por donde tú mismo lo dejaste. Un segundo paso, ¿verdad? Pues yo creo que más o menos coincidimos en nuestra preproducción, en la preparación. Es el momento oración, ¿verdad? Ese momento de encuentro con el mismo Jesús. Y yo siempre en mis momentos de oración, al preparar las prédicas, le pregunto así, ¿verdad? Como un amigo habla con otro amigo, ¿qué es lo que tú quieres que tu gente escuche este domingo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú quieres decirle? Porque parto de esa misma premisa, ¿verdad? De que hay algo en el ambiente de cada una de esas personas que está delante de mí, sean personas mayores, sean jóvenes, sean familias, etcétera. Hay algo en el ambiente puertorriqueño y en cada una de las familias que necesita ser tocado por Jesús. Después por eso yo me hago esa pregunta, ¿verdad? O le pregunto a él, ¿qué tú quieres que la gente escuche? Porque pues por supuesto nosotros leemos comentarios bíblicos, buscamos libros, recomendaciones, pero de todo eso que escribió otra gente en otros contextos, en otras culturas, etcétera, pues qué aplica, ¿verdad? O cómo es que va a llegar a estos corazones. Y en esa misma oración trato de hacer algo que está también relacionado con lo que tú decías, Gamaliel, y es un momento de introspección que uno pudiese llamar de conversión, si le quiere poner ese nombre, ¿verdad? Este teólogo jesuita Bernard Lonergan, que tú sabes que tiene el gran método de teología, él siempre decía que uno tenía que empezar a hacer teología. El primer paso de ese método era la conversión. Y la conversión, tal vez, bueno, sí, en un aspecto ético, ¿verdad? Moral, pero él lo que explica, y es lo que yo he tratado de internalizar cuando me preparo, tiene que ver con lo que tú decías del privilegio. En este caso yo lo miro como cuáles son mis prejuicios al yo enfrentarme a esta palabra que Jesús quiere compartir con su gente. ¿verdad? De manera que yo trate lo más posible de no predicar mis prejuicios, lo que Yamil piensa o lo que Yamil le han enseñado y no ha logrado sacarse de la cabeza, y predicar lo que es el valor del Evangelio y el valor de Jesús. Algo que, por ejemplo, el magisterio de la Iglesia Católica machaca mucho, es que uno no va a predicarse a uno, o sea, uno va a predicarlo a él, ¿verdad? A predicar sus valores, a predicar la palabra. Entonces, mirarse y decir, tú lo decías en términos del privilegio, yo como lo pongo es en términos de mis prejuicios, ¿verdad? Si yo quiero hablar de Jesús, de Dios Padre, mis conceptos de paternidad, por ejemplo, estarán heridos, que gracias a Dios en mi caso, pues yo he tenido una experiencia familiar linda, pero no pudiese partir, ¿verdad?, de predicar un Dios Padre, por ejemplo, desde las heridas que hemos tenido con la paternidad y empezar a decir cualquier bobería, y más que una bobería, dañarle el corazón a la gente. Entonces, pues, por ahí va la cosa. Ibeli, siga. Bueno, la realidad es que los compañeros han redondeado bastante lo que yo creo que debe ser el fundamento de todo predicador que lo haga con sentido de responsabilidad. Yo sí tengo que decir que uso mucho una frase de un amigo que dice que habla de predicar de la tierra al cielo, refiriéndose el cielo como la palabra, ¿verdad? La Biblia, ¿no? Y agarrar la tierra primero, o sea, agarrar la gente, lo que sucede. Yo trato de estar en conexión, como decía Gamaliel, con mi feligresía, con la gente que atiendo, ya sea en la iglesia o en la universidad, todo el tiempo, con sus angustias, con sus pesares, pero también sus alegrías. Pero eso tiene que ir hilvanado siempre con lo que está pasando en el país,
con lo que está pasando a nuestro alrededor. A veces los problemas particulares de la gente pueden ser una enfermedad, pueden ser asuntos personales, individuales, pero hay tantos elementos de opresión que son colectivos y que hay que tener presente a la hora de predicar, porque no vivimos aislados, ¿no? Somos parte de una sociedad, de un todo, y todo nos afecta y todo les afecta. Pero en ese proceso yo creo que una de las cosas que para mí ha sido más significativa y he aprendido con el tiempo, tal vez yo soy la más joven en el ministerio de este grupo, de este trío, pero he aprendido que hay que estar preparado en todo tiempo. O sea, la conexión con el espíritu que te mueve, con el espíritu de Jesús, la conexión con la gente, la búsqueda de lo que voy a predicar no puede llegar ni el sábado, ni el viernes, ni el jueves. Es un proceso constante. Es un proceso constante en el cual uno se hace uno con la gente a quien uno le predica. Y el texto me tiene que predicar. Y el problema que yo voy a atender me tiene que tocar la fibra. Si no toca mi fibra, yo no voy a tocar con la palabra que Dios me dé, ¿verdad? Yo no voy a tocar a nadie. O sea, si primero no toca mi fibra, si yo no vibro con esa predicación, con esa palabra, si en el momento del estudio, en el momento de la concepción de ese bebé, ¿verdad? No vibramos con él, no podemos tener la expectativa de que los demás vayan también a reaccionar a esa palabra. Así que para mí es un ejercicio de una responsabilidad terrible, ¿sabes? Yo no importa cuántas veces uno lo haga a la semana, no importa cuán expuesto está, yo creo que si las maripositas en el estómago a uno se le van, uno tiene que preguntarse si está donde tiene que estar y si está haciendo lo que debe de estar haciendo. Y si esa palabra que uno lanza por ahí no incomoda, no tiene repercusiones de incomodar a la gente, de moverlos en su silla y de denunciar, como decía primero, o sea, el predicador es un profeta, ¿no? Pero siempre yo creo que hay un elemento de la preparación que es fundamental y lo mencionó Yamil en términos de la oración, y yo sé que Gamaliel también lo tiene presente, pero en la oración, en nuestra preparación para esa entrega, el respeto y el amor hacia nuestra congregación, hacia el que está ahí al frente, tiene que ser fundamental para que esa palabra no se convierta en una palabra de muerte. Porque tú puedes decir palabras muy llenas de inteligencia, pero si salen de un corazón que no tiene piedad, no es palabra de Dios. Claro. Yo creo que ahí ustedes han dado una pedagogía completa, ¿verdad? De cómo las predicaciones que son a la luz de Jesús, ¿verdad? Predicaciones a la luz de Jesús, tienen que partir de la realidad concreta de la gente, desde una experiencia profunda de preguntar a Jesús, ¿verdad? ¿Qué diría en tu lugar? Y desde ese concreto, de esa realidad social, ¿verdad? Ese concreto de toda esa realidad que compartimos, ¿verdad? Y desde allí, desde un proceso como ese, las probabilidades de que tu palabra sea palabra de vida, incluso cuando sea dura, ¿verdad? Son más, ¿verdad? Así que yo creo que en esta segunda mitad vamos a empezar a problematizar esto, ¿verdad? Porque hoy día en las redes sociales, incluso en los púlpitos que no llegan a las redes sociales, es posiblemente que la gente se está encontrando con palabras de muerte, ¿verdad? Y cuando decimos palabras de muerte, es que la gente no solamente no es que es incomodada, sino que es desmoralizada, ¿verdad? La gente no es que es cuestionada, sino que es odiada, ¿verdad? Y yo creo que tenemos un problema en el sentido de que ahora por denunciar, ¿verdad? Que es una de las labores del profetismo, la gente ha justificado cualquier prédica de odio. Cualquier mensaje de odio ahora se valida como es que yo estoy llamado a denunciar, ¿verdad?
y lo que buscan y lo que logran, ¿verdad? Muchas veces es compartir sus prejuicios, es compartir sus privilegios, es hablar con irresponsabilidad, ¿verdad? Que son algunos elementos que ustedes han dicho y sin conversión, ¿verdad? En ese ejercicio. Así que me gustaría ahora que ustedes hablen y nos compartan sobre el panorama de la predicación hoy que ustedes están viendo en el mass media de Puerto Rico. Sabemos que este diálogo se nos ha inspirado desde que era importante cederle la palabra a predicadores diferentes a las prédicas que se están yendo virales en las redes sociales, que lo que promueven es un discurso de odio en Puerto Rico, ¿verdad? Así que me gustaría que ustedes, ¿cómo ustedes ven, verdad? Que nos cuenten el panorama de la predicación hoy vinculado a las redes sociales, en el cual hoy cualquier persona, ¿verdad?, puede asumir la palabra en nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes lo sienten, verdad? Porque es como alguien que comparte tu mismo ministerio y ves algo que es doloroso. Así que me gustaría que ustedes contaran un poquito de eso. Y Yamil, me gustaría que tú comenzaras. Edwin, en tu pregunta creo que tú articulas una problemática que es el quid de la cuestión. Y es esta asunción de que ser profético, el que hay que denunciar, me valida a mí el que yo critique dentro del púlpito lo que a mí me parezca, ¿verdad? Y ahí es que está el problema, ese lo que a mí me parezca. Porque si bien es verdad que la predicación, como hemos estado insistiendo, ¿verdad? Tiene que tener profetismo, ¿verdad? Es que o sea, la predicación viene del profetismo, ¿verdad? Jesús predica por su vocación profética. Ese es profemí, poner la palabra al frente, ¿verdad? Esa palabra de Dios, esa vida de Dios que se hace palabra, revelación. Ahora bien, como tú también decías, lo que tenemos que profetizar o denunciar es lo que Jesús denunciaba, no lo que a mí me parece o mis prejuicios le parece que hay que denunciar. A mí se me parte el corazón cada vez que yo escucho, como lo hemos escuchado, ¿verdad? Gamaliel, tú le decías ahorita tras bastidores, queremos que nos cuente, ¿verdad? Porque te has ido a girar. Esa prédica lamentable que se fue viral es solamente un token de muchas que lamentablemente hay, no solo en Puerto Rico, en el mundo, ¿verdad? Y a mí se me parte el corazón porque yo digo, por un lado, por supuesto, por el mal que le están haciendo a la gente. Por otro lado, porque entonces casi todo el mundo va a pensar, tú ves, mira, los cristianos, estos son los oscurantistas que creen estas cosas absurdas, y no es verdad, ¿verdad? Sí hay cristianos y cristianas, como lo hay de otras denominaciones, que creen ese tipo de absurdidades, que no están en la línea del profetismo de Jesús. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y él después lo repitió en un documento que salió precisamente sobre las homilías, dentro de la predicación litúrgica, él planteaba que nuestra prédica tenía que estar bien cerca del corazón de Jesús, es decir, de lo que era central para la prédica, el profetismo de Jesús. Y que eso tenía que ser concreto, ¿verdad? Esto tiene que ver en teología con la gradación de la verdad, ¿verdad? Todas las verdades son verdad, pero hay unas verdades que están más cerca del corazón de Jesús que otras, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto de la gradación. Entonces, si nuestra predicación, decía el Papa Francisco, de 10 predicaciones, 9 tienen que ver con moral sexual, por decirte algo, pues quiere decir que para mí el corazón del evangelio está en la moral sexual. Y si yo voy al evangelio, veo que Jesús rara la vez dijo algo, tal vez nunca, sobre lo que era precisamente, ¿verdad?
que lo haya articulado de esa manera. Bueno, Pablo después va a hacer otro tipo de teología, ¿verdad? Pero, ¿cuál era entonces el corazón de la prédica de Jesús? Y con eso termino. Mira, era el amor, era la compasión, era la ternura, era mujer pecadora, alguien te ha juzgado. No, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más, por decir un solo ejemplo, ¿verdad? Ese es el corazón del Evangelio de Jesús y ese es el profetismo. Si hay algo que vaya en contra del amor, de la compasión, de la misericordia, de la inclusión, del abrazar la diferencia, que es de hecho el fundamento de nuestra creencia, que es Dios Trinidad, 3 personas divinas que son 3 diferentes en un solo Dios, en un solo amor. Pues eso es lo que yo tengo que denunciar. Todo lo demás está o bien lejos del corazón de Jesús o no está del todo en el corazón de Jesús. Gracias, Yamil. Gama, cuéntanos. Bueno, como ocurrió ahorita, ¿verdad? Que alguien contestó primero, pues para no ser repetitivo, voy por otra parte, ¿no? Afirmando lo que dijo Yamil. Tú preguntas, Edwin, por lo que podríamos llamar el estado del púlpito en Puerto Rico en este momento, por las redes o en las iglesias. Y yo sé que hay una limitación de tiempo y por eso voy a ser rápido mencionando por lo menos un par de elementos. Una de las grandes angustias que yo tengo con el púlpito, y esa es la palabra así de fuerte como suena, angustia, es cómo el púlpito se ha convertido en una especie, para mi tristeza, de recetario de cosas genéricas. Este asunto, Edwin, casi obsesivo digo lo del recetario, con el peligro que eso entraña, que el púlpito o la persona en el púlpito y en el imaginario social, la autoridad que la gente le confiere a esa persona que está en el púlpito, hablando de lo de recetario, se convierte en un ejercicio y en una plataforma para cooptar, para casi eliminar la posibilidad de que la gente esboce también sus propios criterios. Lo voy a decir de esta forma, que la gente también piense sus propios pensamientos, sienta sus propios sentimientos, saque sus propias conclusiones y tome sus propias decisiones. Así que en ese asunto del recetario, Edwin, eso está muy ligado, perdonando ustedes, ¿verdad?, que traiga este tema, pero es un tema que está en toda nuestra vida y nuestra ecuación como pueblo, que tiene que ver también con el estado de colonialidad en la que vive nuestro pueblo, porque es una forma de colonizarle el pensamiento a la gente, cosa que es horrorosamente peligrosa y que uno tiene que admitir, empezando por uno mismo, con humildad, que uno tiene que cuidarse de eso, porque es muy fácil ceder a la tentación de que con un micrófono en la mano tú sientas que tienes ese nivel de peso, de influencia y de autoridad sobre la gente. Así que ahí las palabras de Henry Nouwen se hacen muy ciertas, ¿verdad? Es más fácil dominar que amar. Es mucho más fácil dominar que amar. Porque amar implica un correr de reciprocidad, un correr de ambas direcciones. Tuya con el oyente, con el auditorio, y del auditorio contigo, ¿verdad? Y no una cuestión unidireccional en la que uno está tratando como de homogeneizar a todo el mundo, ¿verdad? Poner ahí como las cajitas de agua en las tiendas que uno compra, ¿verdad? Que son igualitas todas las botellitas de agua en el paquete, ¿no? Y a veces tenemos la tentación de querer que la gente en la iglesia, discúlpenme, sea así. Sean todos como esas botellitas igualitas todos, ¿verdad? Eso nace de ahí, ese recetario. Y digo lo de genérico,
Edwin, porque otra de mis grandes angustias es ver cómo el púlpito se convierte en un lugar de frases que pueden incluso ser muy correctas, pero de frases que se quedan en lo superficial, en el cliché, y no trabajan, no construyen, no pasan el trabajo de construir el pensamiento de qué es concretamente lo que eso que tú estás diciendo significa e implica en la ecuación de la cotidianidad de la gente. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que tú estás diciendo? ¿Cuál es el puente entre lo que tú estás diciendo y la vida de la gente, la vida concreta, cotidiana de la gente? Y si no hay ese puente, hermano Edwin, es letra que mata y no espíritu que da vida. Ese es el problema al acercarnos al texto. Si al acercarnos al texto lo hacemos tantas veces de una manera literalista, que lo que hace es afirmar esquemas, criterios y modelos que han sido de muerte para grandes mayorías de los seres humanos. Pues lo que nosotros estamos haciendo no se distancia de lo que la gente está viviendo y de lo que la gente está recibiendo. Y por eso es que ese asunto del recetario y de lo genérico, a mí me parece que son dos grandes problemas que definen esa coyuntura en la que está el predicador, vis a vis ese tema de la autoridad, que realmente se convierte en un autoritarismo, ¿no? Desde el púlpito nosotros vemos muchos espacios y experiencias religiosas en nuestro país, que es lo más, en el que yo vivo, en el lugar en el que yo amo y en el que estoy invirtiendo mi vida y la invertiré hasta el día que me muera. Es lo que yo observo con mucho dolor, porque naturalmente desde la perspectiva del oyente, Edwin, también es más fácil tener a alguien allá al frente. Es mucho más fácil tener a alguien al frente que te esté dando las instrucciones específicas de cómo vivir el minuto a minuto, a que tú tengas que ir, como me gusta a mí lo que hace Jesús, que es ir construyendo la vida y la verdad en el camino, ¿ah? En esa contingencia de lo diario, que a veces quedan puntos suspensivos, que a veces quedan momentos abiertos, ¿verdad? No ya cerrados con los libretos hechos, sino momentos abiertos a los que a veces les tenemos tantos miedos. Y cuando la predicación provoca eso, Edwin, que la gente vea ese espacio abierto como que está lleno de las posibilidades que yo también puedo y debo ir construyendo, siempre he pensado que la fe construida de esa forma tiene frutos y resultados más sanos y más permanentes en la gente. Y lo dejo ahí porque quiero escuchar a Ibeliz. La realidad es que obviamente ustedes, no quiero llover sobre mojado, ¿verdad? Ustedes han dicho cosas que resuenan en mi corazón. Yo creo que también nos han escogido porque nos llevamos bien y tenemos una manera extraordinaria de conjugar nuestra manera de pensar, y aún nuestras diferencias las hacemos fluir con unidad, ¿verdad? Así que todo lo que ustedes han dicho resuena en mi corazón, pero yo quiero decir dos cosas, o tal vez tres, o tal vez cuatro, que me preocupan del púlpito puertorriqueño. Y no solo puertorriqueño, pero vamos a circunscribirnos aquí. Me preocupa la salud mental del predicador y la predicadora. Me preocupa la rendición de cuentas del predicador y la predicadora. Y me preocupa que el púlpito se puede convertir en un espacio de poder, que ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Y de privilegio. Pero el púlpito, la predicación sana, debe ser un espacio de diálogo en el cual el predicador o la predicadora no tema, al contrario, desee provocar que las personas reflexionen y que lleguen a sus propias conclusiones, y yo no tenga por qué temer a que el otro y la otra piense
distinto a mí. Porque cuando yo no tengo esa apertura para que el otro y la otra pueda tomar el texto y pueda traerlo a su vida y pueda llegar a conclusiones con la inspiración del Espíritu, si yo no tengo la apertura para que las personas puedan aplicarle sus propios filtros hermenéuticos, pues esto es una dictadura, mis hermanos. Y esto es un peligro. Y si lo amarramos con el asunto de la salud mental y con el accountability, que es la rendición de cuentas, eso es bien importante, porque aquí estas 3 personas que están aquí junto a Edwin, somos personas que tenemos unas estructuras de rendición de cuentas. Pero, y quiero decir esto con mucho respeto, porque yo conozco ministros serios y responsables que son de iglesias independientes y yo no quiero lastimar sensibilidades. Pero aún en una iglesia independiente puede haber una estructura de accountability, una estructura de rendición de cuentas, pero cuando no la hay y esa persona se acostumbra a estar desde una plataforma de poder y de autoridad y va perdiendo la salud mental y el respeto por el otro y la otra, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? En un país de una mentalidad tradicionalmente colonizada, que es muy fácil colonizar la gente en nuestra iglesia también. Porque hemos vivido así 500 años, porque no hay ninguna diferencia. O sea, la iglesia va a ser un lugar de liberación donde yo voy a respetar al otro y la otra y sus vivencias y sus procesos de llegar a conclusiones, o yo lo que quiero es mantener a la gente también con el evangelio apretados y amarrados a mi manera de ver la vida. Y eso es sin entrar en la falta de respeto y el desamor desde el púlpito. Y me callo. Genial, yo creo que los 3 comparten esa preocupación, ¿verdad? Pues porque cada vez que un predicador mata con sus palabras, ¿verdad? Realmente está matando las posibilidades de un encuentro con Jesús de una persona, ¿verdad? Y eso es una de mis grandes también dolores, ¿verdad? Porque siempre que cerramos una puerta al encuentro con la persona de Jesús, no importa si teníamos la razón, no importa cuánto hayas estudiado, si se cerró una puerta para el encuentro con la persona de Jesús, perdimos, ¿verdad? Perdimos. Y yo creo que hay muchas prédicas que están no solamente cerrando la puerta a la persona de Jesús, sino cerrando la puerta a los inmigrantes, cerrando la puerta a las personas racializadas negras en Puerto Rico, cerrando las puertas a las personas empobrecidas en Puerto Rico, cerrando las puertas a las personas de diversidad sexual o que se identifican dentro de la comunidad LGBT, o simplemente cerrando la puerta a las personas que piensan diferente, ¿verdad? Y todas estas cerradas de puertas podríamos identificarlas como prédicas de muerte o de odio. Y necesitamos en esta noche darle un poco de criterios a las personas que consumen prédicas, ¿verdad? Para su bienestar, para su reflexión, para ir en el tapón, ¿verdad? Pues porque las prédicas están ahí disponibles, ¿verdad? Y no podemos borrar las que creamos que alejan a las personas de Jesús, no las podemos borrar, ¿verdad? Pero sí podemos darle a las personas criterios de cómo identificar lo que es una prédica de odio o cómo identificar lo que es una prédica que está distante del mensaje de Jesús. Así que me gustaría que ustedes pudieran compartir algunos criterios que las personas puedan distinguir, así muy puntuales, para que el pueblo pueda distinguir. Y ahí me gustaría, Gamaliel, que comenzaras tú. Bueno, de criterios puntuales, un poco ahí dándole seguimiento a lo que era a lo que fue la pregunta anterior, porque tiene que ver una con la otra muy, muy directa y puntualmente.
A veces, Edwin, empezando por una cosa tan sencilla. Aquí voy a decir una cosa, pero bien en un nivel. El contenido y el estilo de lo que una persona está diciendo en un momento dado. Yo les recomiendo a alguien, y no hay que ir al seminario para esto, no hay que leer grandes libros para esto. Mira, con haber leído con algún grado de sensibilidad y de receptividad los evangelios, me estás preguntando por criterio, pues un criterio sería bien específico para aterrizarlo. Es Jesús se estaría comunicando de esa manera y con ese contenido. Mira qué sencillo te lo pongo y te lo aterrizo. El Jesús que hizo, el Jesús que se encontró, el Jesús que tocó, el Jesús que interactuó, el Jesús que se dejó tocar, de toda la gente que pertenecía a las categorías de los impuros, de los indeseables, de los esquineados, de los invisibilizados, de los violentados, de todos los que estaban en la rueda de abajo, en la rueda de la vulnerabilidad, del dolor, del quebranto y de la violencia infligida por otros sobre ellos y sobre ellas. El Jesús que tuvo que haber sido declarado impuro porque entró en contacto con una mujer en estado de menstruación. El Jesús que tocó y que puso su dedo ahí en la persona que estaba sorda. El Jesús que escupió e hizo saliva, hizo barro, hizo lodo, hizo fango, para que nos entendamos, para ayudar a aquella persona que estaba, aquel hombre que estaba ciego, el de Juan. Todas, y no lo digo, ¿verdad?, para que sea bueno, todas las personas a quienes el sistema socio-religioso y político de Jesús declaraba como impuros, como pecadores, como indeseados, es con esas personas con las que Jesús tuvo contacto. Si la predicación, Edwin Alexander, no valida la dignidad, no reivindica el valor de la vida, no pone a esas personas en posición de apoderarse de su realidad para descubrir cómo el evangelio les ayuda a enfrentar esa realidad y a transformar esa realidad, descubriendo que otra forma de vivir, de ser persona, de ser sociedad, de ser mundo es posible. La predicación es un ejercicio al servicio de los poderes que ya están establecidos, validando esos esquemas de muerte. Por eso tú me preguntas y digo eso, y con eso entonces digo una segunda cosa para cerrar, de 20 que me vienen a la cabeza de criterios, que es que lo que decía ahorita, cualquier predicación que se quede siempre, porque hay gente que es experta desde los púlpitos quedándose siempre en los lugares comunes. Eso que se llaman los lugares comunes, lo cómodo. Y la predicación no provoca lo que Jesús hizo todas las veces que fue, y esto lo he dicho y lo he repetido, lo seguiré repitiendo hasta el día en que me muera. Si la predicación no desacomoda algo de mí, si la predicación no obliga a que yo revise algún estándar de funcionamiento mío, algún criterio, algún molde, algún esquema de comportamiento mío, no me acuerdo si fue Yamilo, si fue Ibe que hablaban ahorita, podemos decir todas las palabras y todos los comentarios, es metal que resuena y címbalo que retiñe, pero es por una razón muy específica, en tanto y en cuanto no cuestiona el sistema de cosas que tiene a esos seres humanos de los que hablaba ahorita en la posición en la que los tiene, porque no están ahí por un determinismo histórico,
están ahí por la construcción específica e intencional de un tipo de sociedad que los ha puesto en ese lugar. Así que si la predicación, entonces, en esa línea para culminar, un apunte que tengo acá, si se quedan fuera los pecados económicos, los pecados raciales, étnico-raciales, ecológicos, geopolíticos, de violencia de género, de hambre, en el que la ciencia y la tecnología están al servicio de ese Dios llamado mercado, de ese ídolo llamado progreso que solamente alcanza para afianzar los intereses de unos pocos y seguir degradando la vida de los muchos y de las muchas, yo le tengo que decir a la gente que a ese tipo de predicación le tiene que poner un signo de interrogación, porque está al servicio de todo aquello que está montado intencional y quirúrgicamente para mantener las cosas como están, y le quita las posibilidades al reino de Dios, porque al fin de cuentas el reino de Dios y su justicia es todo eso que mantiene a esa gente ahí, es todo eso a la inversa. Así que con eso espero haber contestado la pregunta. Excelente. Ibeliz. Dos cositas. Una, quiero hacer un amarre porque es que no puedo dejarlo pasar. Predicar, que es un ejercicio bíblico, ¿no? Estamos claros, ¿no? Si nosotros vamos atrás, tan atrás como el encuentro de Jesús con el tentador en el desierto, ahí hay un momento del uso de la palabra y del conocimiento de la palabra de Dios por ambos, por Jesús y por el diablo. Y un conocimiento vasto del diablo, ¿sabe? De la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre el diablo y Jesús? Los dos conocen la palabra extraordinariamente y se la pasan como una bolita de ping-pong, ¿verdad? La diferencia es el espíritu que los mueve. Y para mí ese es el criterio principal. ¿Cuál es el espíritu del predicador que mueve al predicador? Y el espíritu solamente se conoce por los frutos. Y uno de los frutos, obviamente el principal es el amor, ya bien lo citó Gamaliel, si no, todo lo que digamos que es. Y yo quiero añadirle que obviamente vamos a ponerlo así, yo pienso que el respeto es fruto del amor, ¿verdad? Si en ese púlpito no hay respeto por el otro y la otra, yo cuestionaría cuál es el espíritu que mueve a ese predicador. Y tendría mucho cuidado porque palabra de Dios, o sea, palabra, texto bíblico, lo puede pronunciar hasta el diablo, y bien pronunciado. La diferencia es el espíritu que nos mueve. Predicador, predicadora, cuidemos nuestro corazón para que siempre nos mueva el espíritu de amor, el espíritu de compasión, el espíritu de benignidad, el espíritu de justicia, el espíritu de abrazo, de acogida, aún y sobre todo en medio de nuestras diferencias. Yamil. Yo creo que lo que voy a hacer es tomar de lo que ustedes dos han dicho y ponerlo en otra perspectiva, que es la siguiente. A mí inmediatamente que Edwin hizo esa pregunta, me vino como criterio, por un lado, todo lo que promueva comunión es prédica de Jesús, todo lo que promueva división es palabra que sale de la boca de Satán. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por la parte fea, ¿verdad? La que tú decías de esas palabras del diablo, ¿verdad? O sea, el diablo es no solamente definido por Jesús el padre de la mentira, sino que es definido en el Evangelio como el acusador y por definición diabolos, ¿verdad? En griego lo que significa es tirar cada uno para su lado, ¿verdad?
pasarle algo por el medio y dividirlo hacia los lados. De toda prédica que esté promoviendo la división, eso es una prédica que un corazón cristiano tiene que huirle, ¿verdad? Como a la peste, porque eso no es de Dios, ¿verdad? Lo contrario, entonces, es la prédica de Jesús, es la prédica de la comunión. Jesús es ese amor trinitario encarnado, ¿verdad? Y fíjate que cuando hablamos de comunión, en términos trinitarios, yo un poco lo señalaba en el momento anterior, no se trata de esa colonización de la que ustedes también habló, de que todo el mundo tiene que pensar igual, ¿verdad? Eso era una de las cosas que repetíamos en el catecismo de 25 chavos, que ya eso no existe, ¿verdad? Los catecismos ahora valen 10 pesos. Pero lo que se daba en la catequesis básica, el Padre es Dios, sí. El Hijo es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. Entonces el Padre es el Hijo, no. ¿Sabes? Si yo creo que Jesús es Dios trinitario, el amor trinitario encarnado, yo tengo que partir de la premisa de que la comunión es la diversidad que se abraza, ¿verdad? Es esas tres divinas personas distintas que son uno en el amor. Entonces, si mi prédica está buscando crear esos lazos de comunión, o las prédicas que yo escucho, ¿verdad? De que haya esos pensamientos diversos, de que haya esas maneras distintas de percibirse, de identificarse, como decía Edwin, de todas las distintas maneras que tenemos para identificarnos, racial, sexual, de género, política, cultural, de color, de piel, todo eso, en la diversidad es que se puede dar la comunión. Si una prédica está buscando la homogeneización, eso no es Dios Trinidad, estás creyendo en otro Dios que no es el Dios de Jesucristo, ¿verdad? Y no es la prédica de Jesús. Entonces, para mí esos son los dos criterios un poquito, ¿verdad? Tomando lo que ustedes decían. Si esa predicación construye comunión en la diversidad, eso es prédica de Jesús. Si busca la división, eso es prédica salida de Satán. Tiene que ser, perdona, tiene que ser Pentecostés, no Babel. Tiene que ser Pentecostés, no Babel. Que todos lo escuchaban en su propia lengua. Su propia lengua. En su propia lengua. Una realidad que crea un puente de comunicación, de interacción y de encuentro con la gente. Desde la diversidad. Y yo creo que desde ese espíritu que ustedes están compartiendo, de este gran compromiso y esa gran tarea y rol que tiene la predicación en la reconstrucción de nuestro tejido social, ¿verdad? Esa gran tarea que tiene la predicación de promover valores de justicia y paz, ¿verdad? Me gustaría que ustedes pudieran tocar un último turno breve para concluir, puedan también decirle algo a aquellos que quieren predicar, ¿verdad? Aquellos que quizás están jóvenes y sienten ese fuego interior de querer predicar y posiblemente están también viendo diferentes testimonios de predicación y desde allí van a elegir de qué lado de la predicación estar. ¿Y qué ustedes dirían, verdad? Sobre esa vocación de la predicación que está profundamente vinculada con la justicia y la paz que emana del corazón de Dios, ¿verdad? ¿Y qué podrían decir para concluir y para enviar a estas más de 40 y pico de personas que se han mantenido conectadas hoy con nosotros? Ibeliz, comienza tú. Hay una oración de los laudes que dice, Yamila, ayúdame, por favor, que dice, quiero aprender a ver detrás de las apariencias, ¿verdad? Cómo Dios ve siempre. Ver con los ojos de Jesús. Antes de predicar, antes de tirarte al ruedo, predicador, predicadora o joven o persona que quieres entrar en el arte de
del profetismo, como lo llamamos aquí. Pedirle a Dios que nos ayude a ver la gente con sus ojos. Si no aprendemos a ver las personas con los ojos de Jesús, desde el corazón de Jesús, sentir con el corazón de Dios, es muy difícil, es demasiado difícil poder conectar. O sea, ¿de qué otra manera tú vas a poder conectar cuando tú estás tal vez predicando en un servicio funeral y tú no conoces la gente? Porque todos aquí hemos estado ante esa situación y estamos a cada rato, con frecuencia. Entonces, ¿qué hago? Ah, no, yo no conozco a la gente, me voy. No. ¿Cómo yo conecto? La única manera es pedirle a Dios seriamente, responsablemente, que en este ejercicio yo tenga ojos y corazón de Jesús para conectar con la gente y sus necesidades. Si no lo logras, olvídate de los estudios. Puedes tener un PhD en estudios bíblicos y eso te da conocimiento, pero el vínculo que se necesita en la predicación para que exista transformación, para que exista sanidad en las personas, para que exista también esa conversión que te lleva también a la acción, que te lleva a convertirte en un discípulo activo de Jesús para una vez tú has sido alcanzado y transformado, tú continúes con esa encomienda hacia los demás. Eso no se va a dar si no hay un vínculo del corazón del predicador. Ese es mi consejo. Antes de estudiar, antes de preocuparte por toda esa capacitación, corazón de Jesús. Ojos y corazón de Jesús. Gracias, Ibe. Yamil. Hay un versículo, una cosa que me gusta de mis hermanos protestantes, que se saben los textos así. Y yo tenía una amiga que siempre salía, me encantaba cuando yo le decía, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Así que a todo el que quiera predicar, que vaya a abrir la boca, tiene que tener el corazón lleno, ¿verdad? Pero tiene que ser lleno de, si la predica va a ser una predica cristiana, ¿verdad? Una predica de los valores de Jesús, de la vida de Jesús, pues tiene que estar lleno de Jesús y su testimonio. Yo soy dominico, pero soy un gran admirador de San Francisco, como Ibeliz. Y San Francisco dicen que una vez le dijo a sus frailes, bueno, vamos a salir a la plaza a predicar y si hace falta abrimos la boca. Es decir, lo que estaba queriendo decir era que la prédica era la vida, ¿verdad? Y si hace falta la gente como que hay que hacer que entiendan algo, pues les explicamos. Entonces es cuestión, y siguiendo la línea de Ibeliz, de vivir. Y yo creo que Gamaliel lo puso bien claro en su intervención inicial. Si no hay un compromiso de parte de la persona en su vida, en su praxis diaria, con la dignidad del ser humano, con que este mundo sea un mundo más justo como el que Jesús quiso, ¿verdad? Que este mundo sea un mundo, este Puerto Rico más lleno de paz, y solamente vamos a llegar a la paz si hay justicia, ¿verdad? En las palabras de Pablo VI. Pues mira, si eso yo no lo hago vida, en mi praxis, pues después que yo voy a predicar pamplinas, ¿verdad? Este es uno de las otras grandes temores de este mundo en el que vivimos, en que todo el mundo es superstar, ¿verdad? Nos queremos robar las cámaras, nos queremos robar las redes sociales, el que tiene más TikToks o más Reels de Instagram, ese es el gran o la gran predicadora. Y bueno, pues chévere, ojalá y todo eso se pudiese utilizar, ¿verdad? Esa sería, vamos a decir, la globalización del bien, ¿verdad? Utilizar todo eso, pero para llevar un compromiso de vida hacia buscar la dignidad del ser humano, de todo ser humano y de todos los seres humanos, para que haya justicia y haya paz. Esa es mi recomendación. Gracias, Yamil. Entonces, Gama, cierra este live. Bueno, yo
por ahí voy en tres planos, ¿verdad? En un plano personal, a esas personas que menciona Edwin, hay un elemento de la piedad personal que tiene que estar presente. El asunto de la preparación espiritual, de la oración, la capacidad de recogimiento, la capacidad de introspección, de reflexión. Y en esa misma línea, Edwin, del asunto personal, tiene con mayúscula, tiene que haber coherencia. Tiene que ser consecuente. Y cuando digo coherente es lo que es la palabra coherente en español, tiene que haber una correlación directa entre lo que se está diciendo en aquello en lo que se cree y la forma en que eso se vive. Yo no puedo hablar que creo en Jesús, que es la encarnación máxima, que es, como yo lo he dicho muchas veces, que es ese retrato del amor de Dios. Jesús vino a mostrarnos, no meramente que Dios nos ama, sino cómo es que Dios nos ama, en un plano humano que todos podemos acceder a Él. Si la vida mía, si el discurso mío, si las acciones mías están llenas de odios, de exclusiones, dándole yo rienda suelta a mis prejuicios. Edwin, si mis prejuicios son más importantes y tienen más peso que la fuerza inclusiva del amor de Dios manifestado en Jesús, mejor no agarre el micrófono para predicar y haga otras cosas en las que pueda ser útil. En un segundo plano, Edwin, no puedo dejar de decir, cada vez que me acerco a un texto bíblico, compruebo la necesidad de estudiarlo. De estudiarlo no tanto para saber de memoria lo que dice o no dice, apegándome únicamente a la letra, sino para descubrir el espíritu de la letra. Para saber entonces discernir cuándo entonces lo que se dice y lo que voy a decir es para repartir más muerte o para infundir vida. Y eso obviamente en un país, como decía al principio, ¿verdad? Aquí vuelvo a retomar las palabras del principio de este live. Y lo otro que tengo que decir, Edwin, que ya dije algo hace un momento, si mis privilegios son más fuertes que mi capacidad para la empatía, si mis prejuicios o mis preferencias son más fuertes o pretenden ser más fuertes que las puertas que anhela abrir el amor de Jesús para que la gente descubra a un Dios compasivo, compañero, peregrino, amigo nuestro en las encrucijadas, en las indecisiones, en los quebrantos y en las quiebras de la vida. Yo no creo que sea mucho lo que esa persona en este Puerto Rico vaya a aportar. Si por el contrario, domina en usted la empatía, la ternura, la solidaridad, las ganas de convivir saludablemente, de encontrarnos desde las diferencias, entonces sí va a poder decir una palabra que da vida y vida abundante. Gracias, Gama. Bueno, y así concluimos este retorno de Centro Sofía a los Facebook Lives, que estuvimos trabajando el tema de la predicación y cómo el púlpito es un espacio de compromiso por la justicia y la paz. Y hoy ustedes han escuchado una cátedra de cuáles son esos criterios, cuáles son esas opciones, cuáles son esos llamados auténticos de la predicación de Jesús hoy en Puerto Rico. Y usted que nos escucha o que nos va a escuchar en algún momento, seguramente usted busca continuamente un púlpito que escuchar para edificarse, ¿verdad? Pues recuerde que esa predicación, ese púlpito que usted busque, sea como cuando le preguntaron a Pedro Casaldáliga si al final de su vida había amado, y él dijo, pues al final de mi vida
yo abriré mi corazón y estará lleno de nombres, ¿verdad? Ojalá que esos predicadores que encontremos en las redes sociales y en nuestros templos tengan corazones llenos de los nombres de los más pequeños y de los más vulnerables y de los más avasallados y más maltratados de nuestra sociedad. De esos es que debe estar lleno el corazón de un predicador y de una predicadora. Y si no está lleno de ellos, ojo, cuidado con aquella predicación y siga buscando el camino de Jesús. Así que buenas noches, gracias Yamil, gracias Gamaliel, gracias Ibeli, gracias a todas las personas que se han mantenido conectadas. Los queremos mucho, sigamos construyendo el reino de Dios. Nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene, 31 de mayo, tendremos el tema Defensor de la Fe, coronación de Carlos III y el cristianismo en Puerto Rico. Así que vamos a estar trabajando el tema de la historia y Inglaterra y el rey y cómo eso tiene que ver con Puerto Rico. Así que los esperamos el miércoles que viene aquí mismo en el muro de Centro Sofía. Gente, gracias por la invitación, un privilegio haber estado aquí con ustedes. Igualmente siempre, se les ama. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Les quiere mucho. Bendiciones.